Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a continuar con el tema de flujo de ejecución de los programas en Go. En esta ocasión vamos a ver el conditional switch. La vez pasada estábamos viendo el conditional if, el cual nos permite tomar decisiones en nuestro código basados en condiciones booleanas. En este caso vamos a ver otra forma de hacer comparaciones booleanas utilizando el conditional switch. Vamos a empezar a definir aquí nuestro paquete. El conditional switch nos permite evaluar diferentes casos y basados en esos casos nosotros podemos ejecutar un código. Veamos un ejemplo. Vamos a definir switch y vamos a definir una variable llamada meaning of life y lo vamos a inicializar como 42 y luego vamos a hacer una comparación de esta variable. ¿Ok? Lo que estamos haciendo aquí es, primero estamos definiendo una variable meaning of life de tipo entero con valor 42. Después utilizamos la notación del punto y coma y le pasamos a nuestro switch el valor de la variable, o en este caso la variable meaning of life. Posteriormente lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar, en caso de que nuestra variable sea 10, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir lo siguiente. El significado de la vida es 10. Vamos a repetir esto varias veces, vamos a decir 20, 30 y 40. Y aquí vamos a poner 42, que es la condición que se va a cumplir en este caso. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar este programa. Y nos dice que el significado de la vida es 42. Eso es porque, obviamente, meaning of life es 42. No evalúa ninguno de estos casos. De igual forma, nosotros aquí podemos poner un default. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, 22, que es un valor que no está considerado en ninguno de nuestros casos. Ejecutamos y nos dice que no hay significado en la vida. Perfecto. Esta es la forma básica en la cual nosotros podemos utilizar el switch. Algunas cosas a tener en cuenta con este ejemplo son las siguientes. A diferencia de otros lenguajes de programación en los cuales el switch requiere de la palabra reservada break, o más bien el case, necesitamos poner aquí un break para que el flujo de ejecución se rompa en este case, en caso de ser cierto, y no continúe evaluando los siguientes. En el caso de Go no es necesario. Una vez que entra a uno de los casos, automáticamente rompe el flujo de ejecución. De igual forma, la expresión que nosotros ponemos aquí no requiere de paréntesis, no es necesario, como en otros lenguajes de programación que sí se necesitan, aquí no. No podemos omitir los paréntesis en esta expresión. Y por último, un tercer punto que podemos destacar es que es posible definir un switch con una declaración, tal y como veíamos en el video de los condicionales if y else. Se suele usar una declaración como la que vemos aquí, inicializar esta variable, luego punto y coma y luego evaluar ese caso. Y por supuesto este meaning of life o cualquier variable que definamos aquí está disponible o está dentro del scope de cada uno de estos casos. Veamos ahora otro ejemplo de condicional switch con múltiples constantes. Los casos pueden tener múltiples constantes separadas por comas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a definir una variable llamada day y vamos a decir que martes lo vamos a poner en el switch. Vamos a poner evalúa day y en el caso de que day sea lunes o sea martes o miércoles, jueves o viernes, vamos a decirle es un día de la semana. Salto de línea y le vamos a pasar que imprima day en este caso. Recordemos que no necesitamos poner el break. En el caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, vamos a entrar al caso por defecto. Vamos a decir es un día del fin de semana. Como podemos ver, estamos evaluando el day, estamos tomando estos valores, múltiples casos. Una alternativa a esto podría ser definir caso a caso, así como lo hacemos aquí. Definir caso 1, que sea lunes, caso 2 martes, caso 3 martes, miércoles, perdón, y así sucesivamente. Pero en este caso es una forma más compacta de hacerlo y podemos evaluar múltiples casos. Veamos otro ejemplo de un switch sin expresión. Un switch sin expresión es muy parecido a un condicional if-else,
en el cual tenemos un switch con una sintaxis que va a ser evaluada. Posteriormente evaluamos los distintos casos y en base a estos casos decidimos el flujo de ejecución de nuestro programa. Veamos un ejemplo aquí. Vamos a definir una variable llamada age, va a ser 20. Vamos a definir el switch. Le vamos a decir lo siguiente. Vamos a inicializar llaves. Como vemos aquí no estamos poniendo ninguna expresión. Literalmente abrimos y cerramos llaves y empezamos a hacer nuestras evaluaciones. Vamos a decirle case age menor que 18. Y vamos a decirle, vamos a imprimir. Vamos a cambiarlo aquí. Printf. Eres un niño, vamos a ponerle. En el caso de que age sea mayor o igual a 18 y age sea menor, no sé qué, 65 por ejemplo, vamos a decirle tu edad es tal, eres un adulto. Y el caso por defecto, tu edad es tal, eres un anciano. Vamos a limpiar, corremos y nos dice tu edad es 20, eres un adulto. Vamos a ponerle que tenemos 12 años. Tu edad es 12, eres un niño. Como podemos ver aquí no estamos utilizando una expresión, directamente colocamos el switch y luego empezamos a hacer evaluaciones de nuestros casos. Vamos a continuar con otro ejemplo del uso de switch en Go. En este caso vamos a ver un switch que llamamos type switch y básicamente con este podemos usarlo para saber el tipo de dato de una variable utilizando algo que se llama assertions en Go. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar esto. Declarar aquí una función, la cual vamos a llamar type name y le vamos a pasar un parámetro de tipo interface y va a regresar un string. Lo que va a hacer esta función es usar el switch y vamos a hacer una aserción. ¿Qué es esto? Básicamente esto es hacer una expresión que nos permita saber el tipo de dato con el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso b, punto, le vamos a pasar el type. Con esto nosotros sabemos o le decimos al compilador, dime de qué tipo es esta variable o devuélveme el tipo de esta variable. Y en base a eso podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, en caso de que el tipo sea entero, vas a retornar lo siguiente. La variable es de tipo int. Vamos a poner otro caso, string por ejemplo. La variable es de tipo string. No sé de qué tipo es esta variable. Vamos a guardar. Vamos a llamarla aquí arribita. Le vamos a decir type name. Le vamos a pasar primero, por ejemplo, un número, 21. Luego le vamos a pasar un string. Y luego le vamos a pasar, por ejemplo, un float. Vamos a ver qué nos regresa esta función. Ejecutamos y lo primero que nos dice es la variable es de tipo entero, la variable es de tipo string y la variable no sabemos de qué tipo es. Básicamente, esta es la forma en la que podemos hacer uso del type switch utilizando assertions en Go. El último tipo de switch que me gustaría mostrarles es el switch de tipo fall through o con la palabra reservada fall through. Y básicamente este fall through es una sentencia que nos permite transferir el flujo de control a la primera declaración del case que esté presente inmediatamente después del caso que se haya ejecutado. Y solo puede ser utilizado como declaración final dentro de una cláusula case. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Vamos a traernos esta variable. Vamos a decirle 42. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar nuevamente meaning of life. Vamos a decir que en el caso de que sea 42, vas a imprimir 42, por ejemplo. Nada más para tener algo ahí. En el caso de que sea 10, vas a imprimir 10. Y en el caso de que sea 20, vas a poner 20. Ok. Si nosotros ejecutamos esto, lo que debemos obtener es 42, porque es el valor de esta variable. Ya vimos que en este caso no estamos, estamos evaluando este caso, se cumple este caso y luego se sale el flujo de ejecución.
Si queremos hacer algo más después de esto, nosotros podemos añadir fall through. Vamos a añadirlo aquí. Vamos a añadirlo aquí. Vamos a ejecutar. Y como podemos ver, a pesar de que el primer case se ejecutó, se está ejecutando, estamos imprimiendo 42. Está bien. Luego, lo que estamos haciendo con fall through no es salir del flujo de esta ejecución, no estamos rompiendo con el flujo de este caso. Lo que estamos haciendo es transferir este flujo al siguiente caso, independientemente de que meaning of life, su valor no sea 10 en este caso, transferimos ese flujo de ejecución y ejecutamos lo que está dentro de este caso. Posteriormente hacemos lo mismo, ejecutamos lo que está en el 20 y se ejecuta 20 y aquí esto, por eso tenemos 10 y 20, ¿no? Como mencioné, esta palabra reservada no puede ir al final del último case. Nos dice que fall through final case in switch. No puede ir porque pues no tiene a dónde más ir, no tiene a qué otro case pasarle el flujo de ejecución. Es un poco raro encontrar este tipo de sintaxis en programas de Go. La verdad es que no me ha tocado utilizarla mucho, pero bueno, ahí está para que lo sepas y a lo mejor en algún punto te puede servir.